Por título esta mañana, Dios ya tiene preparado un Eliseo. Dios ya tiene preparado, pensándolo en el tema, ¿viste? Cuando Dios tiene preparado un Eliseo. Oramos, Padre, queremos darte gracias. Queremos bendecirte, Señor, en esta mañana, pedir que el poder, la gracia, el favor de tu Espíritu Santo pueda visitar, Señor, nuestro espíritu. Que en este día, Señor, al hablarnos, que puedas ministrar nuestros corazones de tal manera que hoy pueda entender que tú tienes algo preparado para con mi vida. Y aún como le dijiste, Señor, allí a Jeremías, antes que naciera te conocí. Antes que naciera te llamé, antes que nacieras te di por profeta a las naciones. Padre, gracias porque sé que esta mañana, Señor, esta palabra va a tomar lugar en nuestros corazones y va a ser la obra que tiene que hacer. Padre, quiero darte gracias porque sé que en este momento, Señor, tu palabra corre, tu nombre es glorificado, los cielos son abiertos y tú, Señor, recibes gloria, honra y alabanza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe que esta historia narra en un momento difícil, en un periodo crítico de la historia de Israel, la aparición de Eliseo? Sabe que una de las características que empieza Dios a ministrar en el corazón de Elías, el anhelo de poder continuar, el anhelo de poder proyectar lo que Dios un día había depositado sobre su vida. Pero como todo hombre normal, como todo hombre natural, muchas veces tenemos las incapacidades, las situaciones que vienen, los conflictos de la vida, que muchas veces tenemos que atravesar, nos hacen muchas veces decaer en lo que Dios un día nos llamó. Y muchas veces entendamos lo siguiente: hay situaciones que nos desaniman, hay situaciones que de pronto grandes victorias, como le pasó a Elías. Elías venía de una gran victoria, un gran triunfo sobre aquellos profetas de Baal, pero entiéndame lo siguiente: de pronto la voz de una mujer, una amenaza hace que Elías tenga que huir. Y todos conocemos ese momento, pero hay un momento determinado donde Dios habla nuevamente a Elías. Allí en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, en el verso 15, le dice Dios, después que ya Dios le da instrucciones a Elías, le dice: y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meloa, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. ¿Saben? Una de las cosas que aquí estamos viendo, es importante que hoy podamos entender la importancia que tiene el poder decirle: Señor, tú ya tienes preparado a alguien. Dios te está, escúchame lo siguiente, en la intimidad, en tu cámara secreta, Dios está formando dentro de ti un Eliseo, dispuesto a tomar el lugar de alguien, de aquel que te llevó a los pies de Cristo. A ver, y no estamos hablando ni siquiera de suplantar, no, estamos hablando de una continuidad. Porque entendamos lo siguiente: hay un momento donde ellos funciona el líder y funciona el ayudante, el servidor.
Funciona aquel que es capaz de recibir órdenes. Funciona aquel que es capaz de poder entender la importancia que tiene el reino en su vida, en su corazón. Y es lo que de pronto Elías empieza a entender cuando Dios le habla. Escuche, desde el monte de Oreb hasta el lugar, hasta Abel Mehola, a donde estaba Eliseo, había 350 kilómetros que recorrer. De pronto hay una distancia, hay un tiempo que va a transcurrir para llegar a poder cumplir con lo que Dios le estaba hablando a Elías. Y sabe que una de las cosas a través de lo que hemos descubierto y descubrimos, y quiero un poco ministrar acerca de esto, porque es importante entender que los Eliseos aparecen en el tiempo justo de nuestra historia, de nuestras vidas. Yo no sé cuántos hoy están pensando en los Eliseos. Yo no sé cuántos hoy están proyectando aquel que va a aparecer para continuar lo que un día Dios te llamó, un día Dios puso en tu corazón. Y tal vez tú digas, Señor, yo tengo un llamado, tengo una función en el reino. Pero esa función necesita de gente que te pueda apoyar, de gente que pueda ser gente responsable, de gente que pueda entender que cuando en el momento preciso del llamado estés en el lugar correcto. Porque una de las cosas que Eliseo vivió en ese entorno de lo que él vio en el ministerio de Elías, él estaba impactado por lo que Elías representaba, por lo que Elías era, por lo que de pronto Elías representaba para el pueblo de Israel. Elías había hecho que todo un pueblo que estaba claudicando entre si Dios o los Baales se pudieran rendir ante Dios. Y poder hacer una adoración pública, hacer una adoración nacional donde pudieran ver la manifestación del Dios de Elías. Esto es lo que de pronto podemos ver como el cronista, como aquella persona que describe a Eliseo empieza a tener a cómo lo empieza a llamar. Frecuentemente lo llaman el varón de Dios. Y yo quiero decirte lo siguiente, en lo íntimo, porque quiero que descubramos un poquito acerca de la vida de Eliseo. Y tal vez usted dice, ¿y qué tiene que ver Eliseo conmigo? Tiene que ver mucho. Porque sabe que hay un llamado, hay un propósito. Y Dios, por eso le puse, Dios está preparando, Dios está formando a los Eliseos. Y no tienen grandes publicidades, no tienen grandes redes de seguidores. Simplemente en lo oculto Dios está formando. Así lo formó Dios a un David. Así lo formó Dios, porque verdaderamente sabe que una de las características de David era que de pronto era tal vez desconocido o no desconocido, o tal vez era como quien ha dicho, hecho a un lado. Pero en el momento que Dios llamó, en el momento que Samuel llegó a la casa de Isaí, Isaí presentó a todos sus hijos, ninguno de ellos era, sin embargo, faltaba el que Dios llamó. Y quiero decirte, puede haber muchos más, como quien dice, más pintones o de más porte que lo que David tenía, pero sin embargo el lugar estaba preparado para uno en especial, para el llamado y para el escogido. Y para ser un llamado y un escogido, lo primero que necesitamos, número uno, es tener el contacto con Dios. Y si alguien tiene contacto con Dios, entienda lo siguiente: uno va a poder ver que en el desarrollo del ministerio usted va a poder ser persona que impacte a otros.
Entonces el escritor de lo que está relatando, el cronista de lo que está relatando, está diciendo y está hablando del varón de Dios, pero mire cómo lo describe la tsunamita. Dice en 2 de Reyes capítulo 4 verso 9, dice: y ella dijo a su marido: he aquí que ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Lo primero que la tsunamita ve en un hombre llamado, en un hombre que ha sido injertado en el ministerio por medio de una dirección de Dios, lo primero que denota esta mujer, que este es un varón santo de Dios. Y lo primero que cabe destacar, y esto es importante que lo entendamos, cuando le ponemos nombre a nuestros hijos, hoy en lo común mucha gente toma diferentes, como quien dice, modelos. Tal vez le pusimos el nombre de un ídolo nuestro, ya sea del fútbol o sea de algún... Diga que no estamos en el tiempo. Hay un tiempo donde los almanaques traían atrás el día poner tanto y el nombre de un santo. Mire, había cada nombre raros y muchas veces en la ignorancia mucha gente puso esos nombres a sus hijos y esos nombres fueron ataduras y maldiciones que fueron impartidas por un hombre. Y usted dirá, un nombre tiene peso, sí, porque el nombre es importante, porque manifiesta el significado de lo que vas a hacer, de lo que vas a desarrollar. ¿Y por qué le digo esto? Porque una de las cosas que pasaba en la vida de aquel que lo llamó, el significado de Elías, el significado era Jehová es Dios. Y una de las cosas que Elías constantemente decía, ¿qué es lo que decía constantemente Elías? Vive Jehová en cuya presencia vivo. La realeza de Dios, el poder de Dios manifestado. Jehová es Dios. Y el nombre está ligado íntimamente al desarrollo del ministerio que vas a tener. Ahora usted me dirá, pastor, mi nombre es esto, yo no tengo posibilidades de servir a Dios. Yo le estoy hablando a la gente que tiene la posibilidad de poder poner a sus hijos nombres proféticos, nombres que puedan desarrollar la capacidad de servicio a las nuevas generaciones. El de Eliseo, ¿cuál es el significado del nombre de Eliseo? Jehová es mi salvación. A ver, entienda lo siguiente. Lo que estábamos hablando, lo que está hablando aquí, es que no es Eliseo quien se pone el nombre. Es sus padres que seguramente tienen el diseño revelado, sabiendo que su hijo un día iba a ser llamado por Dios. Yo no sé, pero yo creo que el sueño de cada padre, el sueño fundamental de cada madre, cuando tiene su hijo en el vientre, empieza a profetizar y a declarar: este es un siervo de Dios, es una sierva de Dios, este hombre te va a servir, este hombre te va a amar. Es lo que los padres de Eliseo hicieron con Eliseo. Ellos dijeron: este hombre tiene un significado especial, su nombre, Jehová es mi salvación. ¿Sabe que una de las cosas
que tenemos que saber que cuando nosotros como padres podemos entender, y muchas veces no se nos revela, pero muchas veces entendemos que cuando algo es impartido en la intimidad con Dios, empieza Dios a forjar el carácter. Porque seguramente los padres de Eliseo, escuche, una de las cosas que notamos en casi todos los llamados, usted nunca va a encontrar un hombre que fue llamado por Dios que estaba, como quien dice, sin hacer nada. Usted va a ver que todos los llamados son gente que estaba haciendo algo. Unos estuvieron pescando, otros estuvieron cobrando impuestos. Siempre estaban con relación al trabajo. Por eso es importante que nos desarrollemos, que nos preocupemos primeramente por tener la responsabilidad de poder ser aquellos que van a suplir nuestras casas. Que seamos hombres, y tal vez aquí me planto un poco en hablarle a los hombres, a los cabezas de hogares, a los que tienen la responsabilidad, número uno, de ser los proveedores de la casa. Hay gente que hay varones que se han acostumbrado que las mujeres salgan a trabajar y ellos se quedan a cuidar los chicos. Tenga cuidado. No cambien los roles. Es importante que podamos ser esos hombres que seamos capaces de proyectarnos, de soñar. Aquellos hombres que seamos capaces de sobreponernos a las adversidades de la vida. Cuando de pronto viene una carta de telegrama y te dice, estás sin trabajo, estás despedido. ¿Cómo te paras a partir de ese momento? Si eres un hombre de fe, te vas a parar declarando que esto simplemente es un envión para poder proyectar y alcanzar lo que Dios puso como sueño en tu vida. Pero si de pronto la depresión te abraza, el enemigo te toma la mente y dice, nunca más vas a poder conseguir un trabajo y vas a estar allí luchando en ese momento difícil de tu vida. Pero hoy quiero soltarte una palabra. Cuando terminé la reunión viene una hermana y me dice, pastor, yo no hablé de este tema, estoy hablando de este tema porque justo salió lo que ella me dijo, pastor, me quedé sin trabajo, gloria a Dios, le digo. Porque le digo, ¿cuánto ganabas? Ganaba 1 millón. A partir de hoy vas a ganar 2 millones. Porque Dios te va a dar un sueño, Dios te va a dar una idea, Dios te va a dar algo para que proyectes en menos tiempo lo que en mucho tiempo te roba ese tiempo. Entonces es importante que entendamos, escúcheme bien, que podamos entender la importancia que tiene la vida de Eliseo. Fue una vida de servicio, una vida de testimonio, una vida elocuente de la capacidad que Dios había puesto en él, el poder de Dios en la vida de Eliseo. ¿Para qué? Relacionado a su nombre. Relacionado al significado de su nombre, para salvar a gobernantes, para salvar a impíos y paganos, para salvar a enemigos, para que formara a un pueblo en el bien colectivo. Escuche, de manera que pueda instruirlo. Él lo pudo instruir personalmente o en grupos. Yo recuerdo un momento de Eliseo donde de pronto el rey Naamán está con lepra. Una muchacha que habían llevado cautiva le habla acerca de este hombre, del varón de Dios, y le dice, si el rey anhelara ir a lo del varón de Dios, el varón de Dios le va a dar una palabra y usted va a ser sano. Y el rey se fue para allá, agarró toda su delegación
Y el rey Naamán pensó que él iba a llegar. Yo pienso esto de esta manera. El rey era una persona importante. Y de pronto llega la delegación, golpean la puerta y le dicen a Eliseo, Eliseo, el rey Naamán está a la puerta. Y Eliseo manda el criado. Eliseo no lo recibe. No importa en el lugar que estés, yo quiero soltarte esta palabra, no importa en el lugar que estés, lo importante es que portes una palabra de Dios. Eliseo le dijo a su criado, dile que se vaya y se zambulla 7 veces en el Jordán. Y para eso, para el rey, eso fue ofensa. Porque dijo, no hay ríos mejores. Pero la delegación que vino y le dijo, rey, ¿y si esa es la solución? ¿Por qué no probás? Si el hombre de Dios te dijo eso, ¿por qué no lo haces? Escuche bien, y esto debemos entender, cuando hay una palabra impartida, lo primero que tengo que hacer es obedecer a esa palabra que me fue impartida. Entender, escúcheme bien, que cuando alguien tiene la responsabilidad de poder instruir a una generación, que podamos instruirla y capacitarla para ir mucho más allá de lo que nosotros hemos alcanzado. En el anhelo de Eliseo, cuando él se encuentra con Elías, Elías en un momento le dice, ¿qué pides? ¿Qué anhelas? Y muchas veces en el corazón de los que Dios está preparando hay un anhelo de servicio, un anhelo sincero. Es un anhelo que no va más allá de la superación a otros, sino que simplemente el anhelo de servir con excelencia a Dios es lo que estaba en el corazón de Eliseo. Y le dijo Eliseo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dice, cosa difícil has pedido, pero si me dieras cuando me fuese tomado, lo recibiréis. A partir del momento del llamado, hay una clave que de pronto Eliseo entiende. Y la clave quiero que hoy usted y yo podamos abrazarla, porque la clave del profeta Eliseo era escuchar el corazón de Dios. Cada vez que usted y yo escuchemos del corazón de Dios, ¿sabe qué va a suceder? Va a suceder que vamos a tener la revelación y el diseño del Espíritu de Dios manifestado en nuestras vidas. Cada vez que usted escuche el corazón de Dios, porque Dios habla. Porque Dios habla a lo íntimo del corazón. Y tal vez usted diga, pastor, ¿cómo es que Dios habla? Porque una de las características, hay gente que Dios nunca le habla. ¿Por qué nunca te habla? Pregúnteme, ¿por qué, pastor, no me habla Dios? ¿Por qué no me habla? ¿Sabe por qué? Porque simplemente no abre las Escrituras. Si tú abres las Escrituras, Dios te habla. Si tú abres la Escritura, si tú entras a leer la Escritura, dice que la palabra es la que por ella recibimos vida. Entonces Dios empieza a ministrar nuestros corazones. Y uno de los secretos
de ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, es poder escuchar lo íntimo del corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo a esta generación? ¿Qué es lo que necesitamos tener para poder cumplir el propósito de Dios? Ser testigo y ser un hacedor de la acción salvadora de Dios, ser un instrumento en las manos de Dios. Ser un hombre capaz de poder agradar el corazón de Dios. Por eso le puse a esta palabra: Dios está preparando un Eliseo. Dios te está preparando, hombre y mujer de Dios. Dios está preparando. Y una de las cosas que allí Pedro describe en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura. El profeta tiene que identificarse con la palabra. Dice: a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué significa? Que cuando alguien lee la palabra, cuando uno está en oscuridad, la palabra te refleja el diseño de la cruz, hasta que el lucero aparezca, hasta que Cristo sea revelado en tu corazón. Por eso, entendiendo primero esto, dice el verso 20, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que tú tengas que decir, lo que yo tenga que decir, no saldrá de mi propio corazón, sino tiene que salir de una revelación del diseño a través de la Escritura. Pedro está diciendo que tenemos también la palabra profética más segura. Esa es la Sagradas Escrituras. Si tú te metes a descubrir el corazón de Dios, si tú quieres conocer más a Dios, lee, porque sin duda alguna Dios te va a hablar, Dios te va a formar, Dios te va a capacitar, Dios te va a hacer una persona llena de la gracia de Dios. La pregunta es: ¿cuál era la ocupación de Elías? Su disciplina en el trabajo como labrador. En primer lugar, si nosotros describimos a una persona que ara, una persona que trabaja la tierra, lo primero que tiene que estar pensando es que sus surcos tienen que ser derechos. Aquellos que hemos tenido la oportunidad, tuve la oportunidad, siendo adolescente, de poder arar la tierra. Van los animales adelante y uno va con el arado. Y hay un momento que el arado quiere volverse al surco anterior. Pero tú tienes la capacidad de poder direccionar eso. ¿Cómo lo direccionamos? Primeramente, poniendo la mirada fija en el objetivo. Porque una de las cosas que tenemos que tener es una meta bien definida hacia el llamado de Dios. Si tú de pronto estás, que hoy eres cristiano y mañana no lo eres, Jesús dijo: alguno que poniendo la mano sobre el arado mira atrás no es apto para el reino de los cielos. Lo primero que debemos hacer es establecer cuál será nuestra meta. Si tú eres ese hombre, esa mujer que Dios está preparando como un Eliseo,
Seguramente tú tienes en claro hacia donde Dios te va direccionando. Mantener la vista fija para evitar el desvío de surco. ¿Para qué? Para que salgan derechos. No puedes mirar atrás ni tampoco al costado. Una de las cosas que muchas veces, no sé si seguramente lo han visto, porque no hace mucho tiempo que ahora habitualmente no se lo ve, pero habitualmente antes a los caballos le ponían como un parasol acá al costado. ¿Para qué era eso? Para que mirara siempre al frente y para que las cosas del costado no lo asustaran. Y muchas veces, escúchame bien, iglesia, muchas veces nosotros no tenemos dirección hacia dónde vamos. Y si no, la Escritura dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y muchas veces hay cosas que nos desvían, hay cosas que nos hacen mirar hacia el costado. Pero una de las cosas que debemos saber, lo que experimentó también Eliseo, segundo, debe empuñar el arado con las dos manos, fuertemente. Lo que esto involucra, dos cosas que son importantes: determinación y decisión. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, no puede ser una persona fluctuante. Debe tener una persona firme, la convicción en la fe. Usted lo va a ver un poquito más adelante cuando hablemos un poquito más del llamado que él tenía. Lo tercero que tenía que tener el hombre que ara era también ser compasivo con los animales, con aquellos que le producían el trabajo, no obligándoles a un esfuerzo mayor de lo que realmente pueden, sino proveyéndoles agua, proveyéndoles alimento, descanso en proporciones adecuadas. Y usted podrá decirme, y pastor, ¿y cómo lo aplicamos esto? Es que de pronto en el reino tenemos gente que nos ayuda al propósito. Hay gente que nos ayuda a cumplir el propósito. Y por ahí exigimos más de lo que se debe exigir. Y no tenemos la responsabilidad de poder fortalecer a las personas que trabajan al lado nuestro. Lo que estoy poniendo dos puntos diferentes de vista. Uno es lo que Eliseo hacía con sus bueyes. Lo mismo lo tenemos que hacer con nuestros consiervos, con los que trabajan en la obra. Y no es que le digamos a los animales, no, de ninguna manera, simplemente estoy poniendo un paralelo. ¿Por qué? Porque muchas veces exigimos más de lo que nosotros hacemos y queremos que otros hagan lo que yo no hago. O de pronto yo soy indolente en querer a exigir más. Me parecería ser aquel que de pronto se le perdonó la deuda y luego salgo y como me perdonaron la deuda voy a oprimir al que me debe. Eso pasa muchas veces en nuestras vidas. Entonces, una de las cosas que debemos saber y lo que sucedía allí en el ámbito de ese trabajo es que ellos debían trabajar la tierra en pleno sol y en horas prolongadas. Y esto señala la necesidad del esfuerzo. El reino de los cielos, dice, Jesús dice, hasta ahora mi Padre y yo trabajamos. No se trata de pensar que todo lo va a hacer Dios.
Se trata de entender que Dios te llamó para que puedas forjar el diseño y el poder y que tu nombre pueda ser representativo como lo era de Eliseo. Jehová es mi salvación. Jehová salva, Jehová donde yo estoy. Marco la diferencia para que otros puedan conocer al Dios que yo conozco. Lo que denota este trabajo, que era un trabajo a pleno sol y horas prolongadas, lo que provocaba un esfuerzo físico y como resultado había transpiración. Hay gente que quiere hacer el diseño del reino, perdone que le diga, sentado en un tractor de los nuevos ahora, hacer los surcos donde no hay problema, porque eso ya viene todo programado, donde no hay problema de llevar el arado. Muchas veces queremos hacerlo en esa comodidad. Pero ¿sabe qué? Una de las cosas que debemos entender, que Dios va a usar hombres y mujeres con el diseño, ¿sabe de qué? De hombres que sean productivos para el reino. ¿Sabe qué? Una de las cosas que entendemos en el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 4, dice, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El trabajo, el esfuerzo, es poder entender, escuche, que cuando nosotros somos capaces de producir, lo demás viene por añadidura. Lo que Eliseo tenía, escuche, podríamos decir que Eliseo era una persona que económicamente sus padres estaban bien. Se supone que más o menos tenían alrededor de 50 hectáreas. Era gente pudiente, podríamos decir. Era gente que tenía recursos. Eliseo araba con 12 yuntas de bueyes. Y cuando vino el llamado, cuando vino el llamado, él consagró su vida a Dios. Ahora yo me pregunto qué habrá sido cuando los padres recibieron la noticia que su hijo viene y le dice, papá, hasta hoy te serví como agricultor. A partir de hoy, mi destino, hay un llamado, hay un propósito. Recordando lo que los padres habían puesto el nombre de su hijo con un significado, como padres creo que nos tenemos que alegrar que llegó la hora en que nuestros hijos van a saltar a una proyección sobrenatural, a un llamado que Dios le está haciendo. Y me imagino, Eliseo le dijo a Elías, déjame despedirme de mis padres. Él mató a una yunta de bueyes y le dio a sus amigos, a sus vecinos, le estaba informando, me voy a otra dimensión, me voy al llamado soñado por Dios. Para eso Dios me preparó desde el vientre de mi madre, me preparó para que le sirva, para que le honre, para que pueda declarar que el Dios, al nombre que yo represento, es Jehová, mi salvación. La consagración que recibió Eliseo en el llamado, la humildad que él pudo demostrar en los años al servir de ayudante a Elías, su precursor, el que lo había llamado, el que lo había formado. Es que muchas veces viene esa locura
que muchas veces el infierno te trae para que te quieras hacer más grande que aquel que te llamó. Y yo quiero decirte lo siguiente, escuche, no se trata de competencia, se trata de que cada uno tiene una función en el reino. Y muchos de ustedes saldrán de este lugar con un diseño revelado de la cruz en su vida, en sus ministerios. Y muchos proyectarán cosas mucho más grandes de lo que nosotros hemos alcanzado como pastores en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no edificarán desde los cimientos, ustedes edificarán desde los lomos de alguien. Alguien te formó, alguien te capacitó, alguien te proyectó para que sea. Si de pronto Elías no hubiera tenido la revelación, todavía Eliseo estaría sembrando. Yo no sé si usted me está entendiendo. Si no hay dirección de Dios. Por eso es importante, iglesia, que podamos tener la capacidad, esa fe que tuvo Eliseo en el poder de Dios para realizar milagros cuando era necesario. Que es otra de las cosas que tuvo Eliseo, su valentía y su coraje para enfrentar circunstancias adversas, ya sea ante muchachos impertinentes o ante reyes poderosos. La visión espiritual y evaluación prevista en diferentes y en distintas circunstancias. Eliseo sabía cómo hacer que lo malo se convierta en bendición. Si no vea la olla, cuando los profetas declararon y dijeron, Padre mío, hay muerte en la olla. Y allí pudo un hombre de Dios traer una palabra, el recurso, para que eso que era maldición pudiera hoy ser bendición. Algo tiene que cambiar cuando un hombre de Dios llega. Algo tiene que cambiar en una casa, en una familia, en una generación. Donde había muerte, ahora viene vida. Donde había destrucción, ahora viene edificación del reino. Donde había engaño, ahora viene fidelidad. Donde había situaciones, ¿sabe qué? Me aprendo a entender que el recurso de Dios está a punto de ser desatado sobre tu vida. Donde no había niño, el profeta provoca que aquella mujer crea una palabra. De hecho, ¿qué es lo que necesita tu sierva? De hecho, al año que viene, a este mismo tiempo, estarás abrazando a tu hijo. Pero el hijo se le muere. Y nuevamente la mujer vuelve a buscar al hombre de Dios. Porque sabe que en el hombre de Dios hay recursos. Tienes recurso, iglesia. Tenés el recurso para darle dirección a esta generación. Tenés la capacidad de poder dar una palabra de Dios. Solamente tenés que conectar con el cielo. Solamente te tenés que conectar con la gracia de Dios. Otra de las cosas que destacaba a Eliseo era su ternura y su pasión por los necesitados. Él estaba allí. Yo creo que lo que pasó con Naamán fue una enseñanza para Naamán. Porque Naamán dijo, yo pensé que el hombre de Dios iba a salir y me iba a hacer honores. Tal vez si hubiera sido el mendigo, hasta sale y le da un abrazo. Tal vez hubiera sido el leproso, sale y le da un abrazo a Eliseo. Pero hay momentos donde tu autoridad va a ser superior
va a ser superior a gente que está en gobierno. Tu autoridad, lo que tú portas, lo que tú cargas, es lo que estaba pasando con Eliseo. Eliseo estaba cargando algo fuerte de parte de Dios. El rey, con todo su poderío de ejército, no podía solucionar su problema de salud, pero una palabra de Dios vino sobre la boca de Eliseo y Eliseo le dio la solución que aquel hombre, capitán del ejército, Naamán, necesitaba. Su firme convicción y su posición a una nación que lo único que hacía era pecado, idolatría. Tu mensaje no puede estar como quien dice, la leche tiene que ser pura. No puedes echarle agua a la leche. Porque hay muchas veces que queremos, para que la gente no se enoje, para que la gente no se vaya, para que la gente no deje de hacer cosas, no le dices la verdad. Tienes que cambiar. Tienes que dejar de pecar. Tienes que dejar la mujer que no te corresponde. Tienes que dejar lo que estás haciendo no es lo correcto. Tienes que dejar las apuestas. Tienes que dejar esto. Tienes que dejar esto. Cuando le dices la verdad, la gente es libre por una palabra del cielo. Si tú le encubres y tú crees que por no decirle la verdad, esa gente va a cambiar, nunca va a cambiar si una palabra no se revela en lo íntimo del corazón. Pero para eso está el profeta, para eso está el hombre de Dios, para declarar la verdad de Dios, y el cambio viene en las vidas. Y termino. Su estrecha relación y obediencia a la palabra de Dios. No hay otra cosa más hermosa que poder entender que cuando tenemos una estrecha relación y obediencia a la palabra, lo primero que se manifiesta en nuestras vidas es el cuidado pastoral y práctico que vamos a desempeñar en la vida de otros. Hay una generación, dice, que Jesús miró a las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Eliseo tenía un cuidado pastoral y práctico con los estudiantes de sus seminarios, con los de la escuela profética. Él los instruía, él los pastoreaba, él los mentoreaba para que ellos puedan proyectarse a los sueños que Dios les había hablado. Por eso, esta mañana quiero cerrar este mensaje diciéndole de la siguiente manera. Dios está preparando en lo íntimo de tu corazón. Y aunque tú creas que estás arando y que nada pasa, llega el momento donde Dios se revelará a tu vida, donde Dios te dará direcciones firmes para que puedas direccionar a otros. Yo ayer hablaba con un joven y me dice, este joven, estoy feliz. Hace 4 meses que no tomo, no me drogo, no esto, no lo otro. He visto el cambio de mi esposa, la veo feliz, la veo radiante, la veo bella, la veo a mis hijos, los veo felices por la decisión que tomé. Y le dije, está bien que lo hagas, pero esto se tiene que proyectar no en 4 meses, en el tiempo, en años. Donde tú puedas lograr cada día pisar firme en la convicción de lo que Dios te llamó. Y le dije, hay una joven en la iglesia que entró hace 21 años a la iglesia.
Y esa joven le permitió a Dios que Él cambiara su corazón. Y hace 21 años que tiene un testimonio. Seguramente luchó con la vieja naturaleza, seguro, y lo seguirá luchando. Pero hay una palabra que se llama permanencia. Hay una palabra que se llama convicción. Hay una palabra que te llama a la seguridad donde estás parado. Hay una palabra que se llama verdaderamente entender que si Dios te llamó, Dios te proveerá los recursos para que puedas servirlo con todo tu corazón. Dios está llamando a los Elías para buscar a los Eliseo. Dios está llamando a los Elías para que puedan proyectar a hombres y mujeres con sueños de Dios. Y tal vez tú dices, pastor, a mí nadie me conoce ni en las redes sociales, ni en ningún lado, ni siquiera me registran en ningún lado. Eso no te preocupe, porque no te tiene que conocer nada. Lo importante es que te conozca Dios. Y si te conoce Dios, dormí tranquilo, porque Dios te está preparando para un llamado poderoso que Él tiene sobre tu vida. Yo les contaba en la reunión anterior, les decía, hace muchos años, un hombre llegó a esta casa con el sueño de formar otra familia. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Sí, él tenía una esposa. Y llegó a la iglesia para dejar a su actual esposa, e irse con otra. Y cuando eso sucedió, escuche, ¿por qué le cuento esto? Eso sucedió, él cometió el error humano para él, pero Dios tenía todo preparado. Él entró a la iglesia ese día. No es que la vino, la dejó y dijo, me voy. Y ese día Dios lo abrazó. Y ese día Dios empezó a trabajar en su corazón. Al próximo fin de semana él estaba yendo a un encuentro. Y él volvía del encuentro y Dios lo había tocado, Dios le había hablado. Y venía y le pedía perdón a la mujer y decía, he cambiado. Y la mujer dice, estas son otra estrategia, que está para poder seguir engañándome. Pero la mujer va al próximo fin de semana, va a otro encuentro y esa mujer se encuentra con Dios. Y ella sabe que lo que había sucedido en la vida de su esposo era real. Ella puede perdonarlo. Pero ¿por qué le cuento esta historia? Porque un día, a 2 o 3 años de este suceso, un día a mí se me ocurre invitarlo al hombre a Santa Cruz del Lago. Y lo llevo a Santa Cruz y cuando venimos de camino, por eso quiero decirle, Dios te va a hablar, Dios te va a ministrar en momentos especiales. No me pida que te diga cómo es escuchar la voz de Dios, pero yo he escuchado la voz de Dios. El Espíritu de Dios habla lo íntimo de tu espíritu. Y nosotros veníamos de regreso y justo frente, nunca me voy a olvidar el momento específico en que Dios me habló y me dijo, Él es el hombre. Y cuando Dios me habla en mi corazón y yo escucho la voz de Dios que me dice, Él es el hombre, yo miro a ese hombre. No eran las características que nosotros estábamos buscando o estábamos acostumbrados a tener. Porque este hombre venía de algo difícil. Pero ahora Dios lo estaba llamando. Yo quiero soltarte esta palabra porque yo no sé los recursos o por dónde el enemigo te llevó o por dónde te dejaste arrastrar por el enemigo. Pero quiero decirte algo. Esta mañana Dios va a cambiar el diseño de lo viejo a lo nuevo de Dios. Dios va a cambiar dentro de nuestro espíritu la esencia de pecado para convertirnos en una esencia de lo que Dios quiere hacer. Y una de las cosas que sucedió es que yo tuve
entre mí, lo que yo pensaba y lo que Dios me decía, era necesario obedecer a Dios. Y me volqué hacia Él y le dije, Gustavo, Dios me dice que tú eres el hombre. ¿Qué hombre? El hombre que iba a tomar un lugar a donde acabábamos de pisar la tierra. Era la primera vez que iba, la primera vez que a Gustavo yo lo estaba invitando. Invité a mucha gente, pero era una palabra revelada de Dios. Por eso no importa que si nadie te tiene en cuenta, no importa si de pronto tu líder no te tiene en cuenta, si tu pastor no te tenía en cuenta. Yo no tenía en cuenta a Gustavo para esa función, pero Dios me habló y yo obedecí. Han pasado años, Gustavo y Susana son los pastores de ese lugar, hacen una obra hermosa. Aman a las personas, bendicen a las personas, restauran a los matrimonios que estaban arruinados, los restauran como Dios los restauró a ellos. De eso se trata el diseño de Dios. Cuando un llamado de Dios viene, podemos entender, escúcheme bien, que Dios tiene propósito con nuestras vidas. Y no importa por dónde hayamos pasado, no importa por los fracasos que hayamos tenido. Lo importante es que estemos atentos y no sigamos dando vuelta a lo que Dios nos llamó. Yo sé que muchas veces Dios te habló en lo íntimo de tu corazón. Dios posiblemente te habló en palabras proféticas. Y muchas veces hemos hecho oídos sordos a esas palabras porque simplemente no entregamos nuestro corazón. Solamente decirte hoy, escucha el corazón de Dios. Escucha el propósito para lo que Dios te llamó. Tú eres el Eliseo que Dios está esperando que se manifiesta. Deja de arar la tierra en lo natural y empieza a servir en lo que fuiste llamado para hacer. Por eso quiero orar en esta mañana. Quiero que te pongas de